Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, señor vicerrector administrativo de la universidad, señor magistrado de la Corte Nacional de Justicia, señores magistrados de la Corte Nacional de Justicia, señores ex magistrados de la Corte Nacional de Justicia, señor ex miembro del Consejo de la Judicatura de Transición, señor doctor Alfonso Zambrano Pasquier, familia del doctor Alfonso Zambrano Pasquier, distinguidos invitados, damas y caballeros. Para mí, como decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es altamente honroso y placentero intervenir en esta ocasión para presentar la obra titulada Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, por dos motivos. El primero, por la calidad académica de la obra, y el segundo, pero no menos importante que el primero, porque su autor es nuestro docente y amigo, el doctor Alfonso Zambrano Pasquier. En Alfonso están presentes en todos los días de su trayectoria profesional y docente los mandatos escritos por el futuro, porque nunca ha dejado de estudiar, ya que el derecho se transforma constantemente, y jamás ha sido menos abogado, pues por el contrario, su carrera ha tenido un sentido siempre ascendente, lo que le ha merecido el reconocimiento del foro, no solo nacional, sino internacionalmente. Lo mismo puedo decir de aquel decálogo que manifiesta que hay que pensar, pues el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. El profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquier tiene una reconocida trayectoria académica y docente, tanto en el Ecuador como en el extranjero. Es docente de planta de nuestra Universidad Católica y ha ejercido cátedras en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en el Instituto de Criminología del Dr. Jorge Zavala Vaquerizo de la Universidad de Guayaquil. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, en la Universidad Nacional de Loja, en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Central de Caracas, en Venezuela. Ha sido distinguido como profesor honorario en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima y en la Universidad Autónoma de Perú, en las que ha sido convocado como profesor de posgrado. Como ya se ha manifestado, ha sido profesor y conferenciante invitado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, México, Honduras, Cuba y España. Ha ejercido las cátedras de Derecho Penal, tanto en su parte general como especial, de Derecho Procesal Penal, de Práctica Penal, de Criminología y de Política Criminal, teniendo estudios de posgrado y publicaciones en Derecho Constitucional. Es autor, como también se ha señalado, de más de 30 libros, 33, como nos acaba de señalar, en el área de su especialidad, 24 libros publicados en el Ecuador, 5 en Perú, 1 en Argentina, además de haber participado en libros colectivos y revistas especializadas en los países ya mencionados y en otros como Uruguay, Guatemala y Paraguay. Es además de autor de esta significativa cantidad de obras, un abogado que se mantiene activo como litigante en su ejercicio profesional, habiendo además publicado una colección de 8 tomos de práctica penal y un manual de práctica procesal penal. El Código Orgánico Integral Penal representa un verdadero giro copernicano del sistema penal ecuatoriano, un cambio de paradigmas y una ruptura del statu quo. Por ello, ¿quién mejor que el autor, que es un profundo conocedor de las ciencias penales, para producir este trabajo introductorio en el que se insertan comentarios sobre el finalismo que bien conoce el autor desde hace más de 30 años, sobre la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, error de tipo y error de prohibición, sobre la teoría de la participación, sobre el dolo y la culpa, y la teoría de la imputación objetiva en el derecho penal. Hay comentarios en este estudio introductorio referidos a las nuevas formas de la criminalidad de acuerdo con los estándares internacionales y las convenciones de Naciones Unidas, como la de Palermo, dedicada a la delincuencia organizada transnacional del año 2000, así como se abordan temas relacionados con el tráfico de drogas ilegales,
el lavado de activos de origen ilícito, la delincuencia económica y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y hay también aproximaciones a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obra, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, está dividida en 3 tomos. El primero, referido al estudio introductorio al libro primero, que corresponde a la parte general o teoría del delito. El segundo, que se refiere al estudio introductorio al libro primero, parte especial, delitos en particular. Y el tercero, aborda el estudio introductorio al libro segundo, que corresponde al Código de Procedimiento Penal. En referencia al primer libro, se ocupa el autor de la teoría finalista de la acción, que éste viene comentando con autoridad científica desde hace más de 30 años. Trata también de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, de las teorías de la pena y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En referencia a los delitos en particular del mismo primer libro, trata temas como los de la delincuencia organizada, el lavado de activos, el tráfico de drogas ilegales, la mala práctica profesional, los delitos de lesa humanidad, los delitos de terrorismo, los delitos económicos, y se refiere al prevaricato y al peculado. En relación al libro segundo, que es el de procedimiento, el autor analiza lo más importante del nuevo Código de Procedimiento Penal, que afirma no cambia mucho en referencia al Código del año 2000, del cual es uno de los coautores, pero hay análisis jurídico y doctrinario en temas como los del principio de oportunidad y mínima intervención penal, de la prisión preventiva y los sustitutivos, de la teoría del caso, de la prueba ilícita, del procedimiento abreviado, del procedimiento rápido, de los acuerdos de reparación a través de la mediación y la conciliación, que son interesantes. Hay un análisis crítico sobre la problemática de los recursos en el modelo procesal penal acusatorio, dedicando buen espacio al estudio del principio de oportunidad y a su aplicación frente al principio iura nobis curia, con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Se agrega un estudio con importante jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección y el proceso penal, que tiene que ver incluso con el recurso de casación, cuya estructura actual es cuestionada. El autor destaca como importantes la ampliación del principio de oportunidad en delitos de hasta 5 años, el procedimiento abreviado en delitos con penas de hasta 10 años y el procedimiento directo a cargo del juez de garantías penales, que será el juez de sentencia en los delitos con penas de hasta 5 años. En el estudio introductorio se afirma que debería mejorar la operatividad del sistema con estos planteamientos, sumados al procedimiento sumario en los delitos calificados como flagrantes, en que el plazo de la instrucción es apenas de 30 días. Finalmente, el autor de la obra agrega que hay que trabajar con los acuerdos de reparación que permitan encontrar mecanismos alternativos que den una mejor respuesta a determinados conflictos penales. Un tema olvidado es igualmente el de los acuerdos probatorios. Pero ya hay material con esta publicación para pensar en nuevos derroteros que mejoren la eficiencia operativa del sistema penal en el Ecuador. No se trata esta de una obra improvisada ni ligera, como pudiera atrevidamente suponerse por el cortísimo tiempo de su publicación. La verdad es que en el libro se plasma información, estudios e investigaciones que tienen ya algunos años, como lo reconoce el propio autor. Si no, no hubiera sido posible completarla en tan corto tiempo. Comenta el autor que la experiencia pone en evidencia que los estados occidentales van incorporando una cultura de la emergencia que hace metástasis en todo el sistema penal, con la respuesta fácil y de primera mano, que es el incremento de las penas y el recorte de las garantías procesales y de los beneficios de excarcelación, que tienen un gran efecto mediático.
el resultado es que el derecho penal del enemigo y el derecho procesal penal del enemigo adquieren carta de ciudadanía en un Estado que pretende ser Estado constitucional de derechos y justicia. Mientras otros están por el retorno al viejo y querido derecho penal liberal y sus garantías, que se concretan con la mínima intervención penal, pero la existencia de este, al decir de Silva Sánchez, catedrático español, es dudosa si miramos la realidad. Respecto de las bondades y efectos pretendidos del nuevo Código Orgánico Integral Penal, el autor cita al maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien comentando en su momento el anteproyecto expresaba que, comillas, un código es una ley y una práctica es una cultura. Una ley es un deber ser y una práctica un ser. Es bueno que haya un deber ser que trate de orientar al ser lo que debe ser, pero se trata de un proceso y no de un fenómeno automático. Habrá entonces que esperar cuáles serán los resultados de este nuevo ordenamiento penal y procesal penal. Para concluir, quiero expresar que estoy convencido que el estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal será de inmediata y obligada consulta para los estudiosos del derecho penal y que encontrarán en él una obra de fácil y didáctica lectura, aún para los no entendidos, en la que el autor deja ver su profundo y versado conocimiento no solo del derecho penal, sino también del vigente derecho constitucional, en el que se encuentra haciendo estudios de posgrado, cuya tesis seguramente verá la luz como una nueva obra del autor, probablemente la número 34 o 35 a este paso. Mis reiteradas felicitaciones entonces al profesor y amigo Alfonso Zambrano Pasquier. Muchas gracias.